A través de las Escrituras, miramos en Juan capítulo 1 y el verso 12, cuando dice la palabra de Dios que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y en muchas diferentes ocasiones llegamos a mirar cómo es que las personas llegan a rechazar a Jesús, en particularmente su pueblo, los judíos. Y ese sermón en realidad puede aplicarse en dos diferentes aspectos. Nosotros, como hijos de Dios, y aún podemos seguir rechazando a Cristo o rechazar a Cristo, y aquellos que no han venido a la obediencia, que también pueden rechazar a Cristo también. Eso no está limitado para un solo grupo de personas, porque los judíos, al parecer, eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aún ellos rechazaban a Cristo. Vayan conmigo ahí en Juan capítulo 5, y el verso 39 al 47, Juan 5 y el verso 39 al 47. Dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo la gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, ¿a qué recibiréis? ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria de los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único Dios. No penséis que yo os acusaré delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Dice Moisés, en quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y el contexto de esos textos, Jesús había llegado a hacer un gran milagro en el estanque de Bethesda, ¿verdad? Ahí cuando el ángel agitaba la agua y todos corrían, pero había un problema, había un paralítico ahí que simplemente no era suficiente rápido para alcanzar. Esto llegó a provocar a los judíos en gran manera, no para lo bueno, ¿verdad? Jesús llegó a sanar a este hombre paralítico allí en ese estanque de Bethesda, y los judíos no estaban contentos en ninguna manera, y Jesús llegó a tener una confrontación con ellos. Y en esa conversación con los judíos, Jesús da razones por qué no llegaron a aceptar a Cristo. Dice en el verso 40, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿Por qué rechazaron venir a Jesús? Cuando nosotros llegamos a contestar esta pregunta, en realidad vamos a llegar a mirar por qué personas hoy en día aún siguen rechazando a Jesús. Porque las personas hoy en día no quieren venir a Cristo. ¿Podrá ser porque desean morir sin ninguna esperanza de salvar su alma eternamente? ¿Puede ser eso? No creo que es eso. Los judíos rechazaron aceptar a Jesús por las mismas razones por que las personas de hoy en día siguen rechazando a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías de Dios. Cristo da 3 razones por qué las personas lo rechazan a Él. Y notemos que esas mismas razones en realidad son las mismas razones del día de hoy. En realidad nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Creo que la primera razón que Jesús nos da por qué las personas lo rechazan es simplemente porque no aman a Dios. ¿Por qué podemos rechazar a Cristo? Porque simplemente no amamos a Dios. Dice el verso 42, al contrario, yo os conozco que
que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Jesús, siendo Dios, podía ver el corazón de las personas, algo que otros no podían hacer. Él podía ver lo más profundo del ser humano. Y lo que él llegó a ver en esos judíos era que simplemente no amaban a Dios. Externamente lo podían decir, pero en realidad dentro del corazón de ellos no había amor para Dios. Si amaban a Dios desde el corazón y no solamente de labios, hubieran amado también a su Hijo, hubieran aceptado a su Hijo. Pero ellos no amaban a Jesús y ellos no aceptaron a Jesús. Y no hubieran querido matarlo. El amor a Dios se va a reflejar hacia el amor que nosotros tenemos para su Hijo. Esas cosas van mano en mano. Si yo no amo a su Hijo, yo no puedo amar a Dios. Si yo amo a Dios es porque yo amo a su Hijo. Si me explico, esas cosas van mano en mano. Y muchos simplemente no aman a Dios porque no aman a su Hijo. Aman otras cosas mucho más que aman a Dios. Por ejemplo, cuando miramos en la segunda carta de Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 10 dice, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para algunos simplemente aman más el pecado, aman más la injusticia que amar a Dios. Para algunos la vida de pecado simplemente es más interesante. Para algunos la vida de pecado e injusticia es más entretenido. Encuentran más gozo en esas cosas en vez de una vida de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Jesús en una ocasión llegó a decir, si me aman, si verdaderamente me aman, ¿qué es lo que van a hacer? Van a guardar mis mandamientos. Van a ser obedientes a mí en Juan capítulo 14 y el verso 15. El punto es de que personas se disfrutan más no guardando los mandamientos de Dios y encuentran más gozo siendo desobedientes y en el pecado. Eso es verdad y eso es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué no aman a Dios? Otra razón puede ser porque en 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 9 y al 10 dice, porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Pero el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Esto lo hemos mirado muchas diferentes ocasiones acerca del amor hacia el dinero. Es que algunos simplemente aman más el dinero, ¿verdad? Y no hay necesidad de tener que hablar acerca del trabajo y todas esas cosas, porque la manera como nosotros llegamos a obtener dinero es por medio de, en alguna manera, obrando o trabajando, ¿verdad? Eso está ligado allí, ¿verdad? Pero el punto es de que el dinero es algo temporal. El dinero es algo temporal. Es algo que viene y se va. Y no siempre lo tenemos. No siempre lo tenemos. Pero hay algunos que se nota que aman tanto al dinero porque cuando lo tienen especialmente, siempre me recuerdo mucho en eso porque cuando vienen los taxes, ¿verdad? Los income tax, que viene siendo aproximadamente como los últimos de marzo quizás, febrero, marzo, todo ese tiempo hasta abril, todos corren a la clínica. Todos están ganando sus dientes arreglados y muchos llegan a comprar televisiones y ahí en el trabajo, ahí está una de mis compañeras, en vez de estar trabajando, está en el internet buscando qué es lo que voy a gastar mi dinero porque ya tengo mi dinero de los impuestos, ¿verdad?
Entonces, está feliz mientras que tiene el dinero, pero ya cuando ya no tiene el dinero, está toda enojada. ¿Ok? Y es que muchos se nota especialmente en ese tiempo de los taxes, ¿verdad? Están todos felices. Pero el punto es de que se termina todo el dinero y ¿en dónde está la felicidad? Es que Dios no quiere que pongas tu felicidad, tu corazón en aquello que viene y se va. No quiere que pongamos nuestra confianza en estas cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tanto tiempo pensó Judas que le iba a durar el dinero que obtuvo por haber traicionado a Jesús? Entonces, 30 piezas de plata. ¿Qué tanto tiempo le iba a durar a Judas ese dinero? No iba a ser por mucho tiempo. No iba a ser por mucho tiempo. No le iba a durar toda la vida. Y llegó a elegir algo temporal que elegir algo eterno. El punto es que nuestro amor tiene que estar más fundado sobre algo sólido. Sobre algo sólido, no algo que viene y se va. Debe estar fundado sobre Dios. Y el amor hacia su Hijo. Eso es sólido. Eso es sólido. El punto es, muchos rechazan a Cristo porque simplemente no aman a Dios. Aman otras cosas más. En Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 y el verso 8 al 9. Perdón, el verso 16 y adelante dice, entonces le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí, ¿qué haré para que porque yo ya no tengo dónde juntar mis productos? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu vida y lo que has provisto para quién será. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Por qué muchos rechazan a Cristo? Es porque simplemente se aman más a sí mismos que a Dios. Es por eso. Una ocasión, un jugador de fútbol americano que se llama Terrell Owens. Él era un jugador que jugó con era un recibidor que jugó con los 49ers, con los Águilas de Filadelfia y con los Vaqueros de Dallas. Y siempre me recuerdo lo que él llegó a decir en una ocasión y lo dijo a través de su carrera. Dijo, I love me some me. ¿Verdad? Y traducido es, me amo a mí mismo. Se escucha un poco mejor en inglés que en español. Pero el punto de lo que él estaba tratando de decir, es muy probable que Danny se recuerda de ese jugador. Pero lo que él estaba tratando de decir es de que él manifestó esto a través de su manera de jugar. Yo quiero ser el enfoque, el centro de todas las cosas. Y es por causa de esa clase de actitud, él no pudo quedarse en un solo equipo, porque se cansaban las personas de que tú quieres tenerlo todo. ¿Verdad? Es un equipo, no hay una sola persona en un equipo. Era muy bueno, pero era muy egoísta. ¿Okay? Él se quería enfocar solamente en él. Este hombre era rico y estaba pensando solamente en quién, en sí mismo. Yo me amo a mí. ¿Verdad? Yo me amo a mí. En el verso 19 dice, y me diré a mí mismo. ¿Verdad? Así que el que hace tesoro para sí es egoísta. Él solamente estaba pensando en sí mismo. Él se amaba tanto a él que no podía mirar que había otras personas dentro de este mundo. Y ¿saben qué? Él no podía ver que había un gran Dios que le dio esto. ¿Verdad?
Se amaba tanto que no pudo ni pensar en alguien más, ni mucho menos en el Creador, en Dios. Simplemente hay personas que se aman más a sí mismos que en vez de amar a Dios. Creo que la segunda razón por qué llegan a rechazar a Cristo es porque desean la gloria de los hombres. En verso 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único Dios. El problema de esos judíos de reconocer a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, era que estaban más preocupados ellos de recibir la gloria de los hombres, los honores de los hombres, en vez de simplemente obedecer a Dios. En vez de simplemente aceptar a su Hijo como el ungido de Dios. Ellos querían algo más. En Mateo capítulo 6, en 3 diferentes ocasiones, aquí en el Sermón del Monte, yo sé que el hermano Barrera va a tocar eso, en Mateo capítulo 6 y el verso 1 y el 2, dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados. O en otras palabras, para recibir la gloria de los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, ¿verdad? Y si miramos otras 2 diferentes ocasiones también en el verso 5 dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y el verso 16 también dice, cuando ayunéis no os hagáis los deseados como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué era el punto de lo que ellos estaban haciendo? Esos judíos, como muchos, hoy en día buscan la gloria de los hombres en vez de glorificar a Dios. Todo el que hace esto era simplemente lo hacían para recibir la gloria y los honores de los hombres. Yo quiero que me miren hacer esto. Yo quiero que me miren mis buenas obras. Yo quiero que me miren que yo estoy orando. Yo quiero que me miren que estoy ayunando y que me digan, wow, yo quiero ser como Él. Mira qué tan santo es. Mira qué tan dedicado es. 3 diferentes ocasiones Jesús dijo, no quiero eso. Eso no es correcto. No hagan las cosas por esos motivos. Y ninguno de ellos llegó a glorificar a Dios, sino que estaban más bien buscando glorificarse a sí mismos, recibir honores, recibir gloria de parte de los hombres. En Juan capítulo 12 y el verso 42 al 43 dice, no obstante aún de entre los dirigentes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para ser expulsados de la sinagoga, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron, ¿por qué? Porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. El ser humano no debe buscar la aprobación de los mismos hombres. ¿De qué nos sirve hacer eso? ¿Qué tanto nos va a beneficiar eso? Para que alguien venga y nos diga, hey man, qué buen trabajo, mira lo que estás haciendo, todo eso. No debemos hacer las cosas por esa manera, con esos motivos. No, debemos hacer las cosas de una diferente manera. Debemos de buscar la aprobación de Dios, no de los hombres. Y en muchas diferentes ocasiones Dios habla en contra de eso. Filipenses capítulo 3 y el verso 7 y el 8, cuando miramos el ejemplo del apóstol Pablo, dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor.
Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, ganar la aprobación de Él. Pablo tenía muchas diferentes razones para recibir la aprobación de los hombres. Y miramos eso en el verso 5 y el 6. Tenía muchas razones. Pero el punto es, ¿de qué nos sirve recibir la aprobación de los hombres? De tener la gloria de ellos. Pero lo que Pablo está diciendo, eso no me importa a mí. Él dejó esa vida para buscar la aprobación de Cristo. Él dejó esa vida para buscar la gloria de Cristo. Muchos no vienen a Cristo porque no quieren dejar la gloria de los hombres. Es por eso. Desean más la gloria de los hombres. La tercera razón, regresando allí en Juan, es simplemente que no quieren aceptar las Escrituras. En Juan capítulo 5 y el verso 45 al 47 dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Dice, Moisés, en quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creéis a Moisés, me creeráis a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aunque esos judíos conocían las Escrituras, lo cual siempre estaban apuntando hacia Cristo. El fin de la ley nunca era mantenernos en la ley. Para los judíos, el fin de la ley era para poder encaminarlos a Cristo, al Mesías. Es por eso que Dios encerró el pecado todo bajo la ley. Para que pudieran mirar la necesidad de un Mesías, el ungido de Dios, que necesitamos que ser librados del pecado. Y aunque esos judíos tenían las Escrituras, ellos no podían mirar que las mismas Escrituras estaban apuntando hacia Cristo. Que el mismo Moisés, que ellos tanto tenían su esperanza, el mismo Abraham que siempre se estaban utilizando para justificarse en sus pecados, estaban apuntando hacia Cristo. Estaban apuntando hacia Cristo. ¿Cómo podían entonces haberlo rechazado? Cuando nosotros miramos en Deuteronomio capítulo 18 y el verso 15 al 18, dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta. Ese es Moisés diciendo esto. Te levantará un profeta como yo, de en medio de ti, de entre tus hermanos. Dice, a él escucharán. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Les levantaré un profeta como tú. De entre sus hermanos yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. ¿Quién estaba hablando Moisés? Le estaba hablando acerca de Jesús. Los judíos, al aceptar lo dicho por Moisés, los ponían en grandes problemas. Ellos ponían toda su esperanza en la ley, ponían toda su esperanza en Moisés. Pero si eso era cierto, si amaban tanto a Moisés y toda su esperanza estaba en él, entonces deberían de haber aceptado a Jesús. Porque mismo Moisés llegó a hablar y profetizar sobre Jesús. Porque al rechazar a Jesús, era rechazar a Moisés y su palabra. Esas cosas van mano en mano. Su lealtad a Moisés los debería de haber encaminado a ser simplemente leales a Cristo. Pero aún así, lo rechazaban. Nota lo que dice en Lucas capítulo 24 y el verso 44. En Lucas capítulo 24 y el verso 44 dice, y les dijo,
Esas son las palabras que os hablaré, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las escrituras que están escritas de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que componía las enseñanzas de los judíos, ¿a qué estaba apuntando? Jesús dice que todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo estaba apuntando hacia el Mesías, hacia Jesús. Ahora, se requiere un corazón extremadamente obstinado para no querer ver esto. Un corazón duro para no querer ver y aceptar a Jesús. Y ellos lo tenían. Los judíos lo tenían. En Marcos capítulo 16 y el verso 16 dice que el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Qué es lo que intentan muchos hoy en día hacer? La misma cosa. Cristo dice, ¿quieres ser salvo? Tienes que hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen muchos? No, gracias. No es necesario el bautismo para la salvación. Es lo mismo lo que está sucediendo. Corazones duros que no quieren aceptar a Jesús. Los judíos no querían aceptarlo y es la misma cosa hoy en día. No quieren creer en las palabras de Jesús, aún en las palabras más simples como esta. ¿Quieres ser salvo? Tienes que bautizarte para tener vida, para no ser condenado. Se requiere un corazón muy duro para simplemente no querer aceptar lo que es claramente presentado en las Escrituras. Los judíos tenían un corazón extremadamente duro. Y para finalizar, hermanos, ¿por qué la gente rechaza a Cristo? ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Eso no debe ser algo que nos llega a sorprender en alguna manera. Muchos llegaron a rechazar a Jesús en el pasado. Muchos aún siguen rechazando a Jesús en este tiempo presente. Y van a ver muchos que en el futuro lo van a rechazar. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Ahora, ¿por qué? Las razones van a seguir siendo los mismos. En el tiempo pasado, en este tiempo presente y en el tiempo que viene va a ser la misma cosa. No aman a Dios porque quieren buscar más la gloria de los hombres y simplemente no quieren creer en lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. El punto es el que quiere venir a conocer a Jesús o quiere venir a conocer a Dios, no hay ninguna manera que vamos a poder esquivar a Jesús. Tenemos que ir por medio de Jesús. Queremos conocer a Dios, tenemos que pasar por Jesús. Noten lo que dice ahí en Mateo capítulo 11 y podemos finalizar con este texto. En Mateo capítulo 11 y el verso 25, Mateo 11 y el verso 25, dice, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y aquel que quiere, a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, quien soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Si nosotros queremos llegar a conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer a Él. Tenemos que aceptarlo a Él. No podemos rechazarlo. No seamos nosotros como los judíos
que llegaron a rechazar a Cristo. No seamos así. Tenemos que aceptar a Cristo. Por eso podemos finalizar. ¿Rechazarás a Jesús? Si hay alguien entre nosotros que no ha venido a la obediencia, quiere tomar esa decisión ahora y quiere aceptar a Jesús como su Salvador, la Biblia nos dice claramente, ven a Él a través de las aguas del bautismo, ser perdonado por tus pecados y puedes ser ahora un hijo de Dios y puedes tener a Dios contigo porque lo manifiestas a través del amor hacia su Hijo. Si hay alguien entre nosotros que hemos rechazado a Jesús en nuestra vida, aunque ya hemos pasado por las aguas del bautismo, ¿quieres volver a Dios? ¿Quieres dejar de rechazar a Cristo? Pide perdón. Dios te va a ayudar. Él va a estar listo para ayudarte.